Bien, en lo tocante a mi experiencia en la investigación, quizá tendría que remontarme a digamos, unos primeros momentos en los que, bueno, ya en la Facultad de Filosofía se presentaron oportunidades que impulsaron justamente, ¿no?, a convertirme en investigador. En los últimos semestres de la licenciatura, pues me prometí en aquel entonces leer, no sé, un libro diario, ¿no?, para recobrar de alguna manera cierto tiempo que consideraba perdido y que, bueno, podría ayudar, ¿no?, a hacer, digamos, como sí, una base cultural necesaria para poder realmente ofrecer algo que no encontraba de alguna manera y que buscaba, como decía hace un momento, ¿sí?, en los libros, ¿no? En aquel entonces los profesores que me daban clases me dijeron que ya no era necesario llegar a la universidad, que me dedicara únicamente a leer, a trabajar, a escribir. Estaba haciendo mi tesis de licenciatura en aquel entonces, que fue sobre Manuel Levinas, centrada en uno de los libros que son más especiales para mí, se llama Totalidad Infinita, publicado en 1961, y que, bueno, dediqué casi todo el tiempo de esos últimos años a ese trabajo. En aquel entonces ya había decidido hacer una maestría en la Universidad Veracruzana y llegó una invitación por parte de la Universidad Complutense de Madrid para dar una conferencia magistral en España. En aquel entonces trabajaba como revisor de textos y, bueno, gracias a este tándem, pues pude ir a España a dar esta conferencia. Bueno, la recepción fue realmente llamativa porque yo me dedicaba en aquel entonces a trabajar el problema del mal. Trabajaba con algunos archivos de los especializados en los campos de concentración y por azares del destino encontré el nombre de una persona que se llama Juliana Tedeschi, en la que, bueno, esa investigación se centró en su caso, en su vida, en algunas partes, en cuestiones de su familia. Sorprendentemente, una vez que estaba en la conferencia, llegó a la conferencia parte de su familia y, se acercaron a mí, venían de Italia, y me señalaron que había información en esa conferencia que ellos buscaban para recuperar de alguna manera el acervo de Juliana Tedeschi, que era la bisabuela de la persona que se encontraba entre digamos, el público. Y me señalaban que estaban muy agradecidos de que me dedicara a investigar acerca de la bisabuela. Y bueno, comprendí en ese momento que la investigación consiste también en dar respuestas a preguntas no solo que me hago yo como investigador, sino preguntas que también se hacen otras personas. Comimos juntos, salimos por ahí para platicar acerca de lo que implicaba haber investigado esto, y más tarde entendí que investigar en ese sentido es una responsabilidad absolutamente primaria, vital, y que intenta dar respuestas a preguntas que ni siquiera nosotros nos planteamos como investigador. En ese momento aproveché para visitar a un profesor con el cual tenía muchísimas ganas de trabajar. Llevé un trabajo a su oficina, una cosa que más tarde digamos,
ha formado parte de biografías, etcétera, en la que ahora contaré. Fui a visitar a este profesor, recuerdo que fue un martes por la mañana, tomé un tren de la Universidad Complutense para poder ir a la Universidad Pontificia de Comillas. Y bueno, yo sabía que este profesor era uno de los profesores más grandes que ha tenido la historia de España y que hoy en día es uno de los profesores más importantes de Europa. Y me acerqué a él, fui a su oficina, me decían que los martes no llegaba a trabajar porque ahí como tienen sus propios horarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues tuve la oportunidad de ir a su oficina, toqué la puerta y alguien contestó, abrí y me dice, pregunté si él era el profesor Miguel García Baró y me dice, sí, soy yo. Y fue una cuestión absolutamente impresionante verlo por primera vez. Le entregué mi trabajo y le señalaba que quería trabajar con él. Me dice, usted sabe, recuerdo perfectamente sus palabras, me dice, usted sabe que a esta universidad cada año viene gente de Rusia, de Japón, de toda Europa, Latinoamérica, etcétera, y tenemos muy pocos lugares para recibir a jóvenes investigadores. Le dije, sí, yo sé dónde estoy, yo sé a dónde pretendo llegar, pero le pido de favor que lea mi trabajo y si usted cree que tiene el nivel para poder estar con ustedes, pues yo haré todo lo posible para poder venir a trabajar y hacer el doctorado acá. Al siguiente día, al siguiente miércoles, yo regresaba a México y pasaron algunos días, no tenía respuesta. La verdad es que ya me sentía sumamente desconcertado, ¿no? Escribí a España para saber qué pensaba de mi trabajo y sus palabras fueron las siguientes. Dice, joven investigador, Ramsés Sánchez Sobrano, hemos leído su trabajo y le pedimos de favor que haga todo lo posible para venir a hacer el doctorado con nosotros, porque usted tiene un talento en investigación que queremos explotar con nosotros. Empecé a buscar medios para poderme ir a España a hacer el doctorado y a los 6 meses pude llegar para allá a trabajar con Miguel García Baró, a trabajar con Agustín Serrano de Haro, a trabajar con personas consideradas hoy ilustres en la investigación internacional. Y fue realmente una experiencia que cambió por completo mi concepción de la investigación. Al llegar, la primer clase que tuve nos las dictaban en hebreo. Y en aquel momento yo no sabía absolutamente nada de hebreo. Empecé a llevar cursos, empecé a intentar estar a la altura de esa oportunidad. Pues pensaba que si ya no había manera de abandonar, digamos, como ese camino, ¿no? Poco a poco, empecé a viajar a Alemania, empecé a viajar a Bélgica para mejorar mi conocimiento del alemán, mi conocimiento del francés. Empecé a llevar cursos más especializados de hebreo, de griego, de latín. Y poco a poco, ya cuando empecé a estar como más comprometido con esto, empecé a ver ya resultados. Yo creo que me encerré 8 años, ¿no? Sin salía absolutamente a ningún lado, porque necesitaba estudiar, necesitaba ponerme, repito, y no es metáfora, no es en absoluto ninguna figura semántica, necesitaba ponerme a la altura del reto que tenía ante mí, ¿no? Regresé a México al año aproximadamente y había estipulado para conseguir una beca que solo se da a una persona por Latinoamérica. Es una beca que si la conseguía, pues podría realmente continuar con mis estudios. Ya no había manera de sostener
económicamente, digamos, esa estancia. Y bueno, solo quedaba esa oportunidad. Estaba aquí en México, específicamente en Cunduacán, cuando llega un correo del MAEC AESID, donde me dicen que fui elegido como el único latinoamericano de ese año para tener la beca completa de MAEC AESID, y que bueno, tendría 15 días para irme a España y seguir con los estudios de doctorado. Llegué a España ya con esta beca, me permitía viajar por toda Europa. Era, digamos, una beca con un monto económico muy importante, pero además pagaba la universidad, pagaba mi estancia, etcétera, etcétera. Fue gracias a esa beca que yo pude hacer estancias de investigación en Alemania y en Bélgica, y también pues conocer a otros científicos que realmente me abrieron las puertas para que la investigación fuese muchísimo más estricta, mucho más científica, y sobre todo poder ofrecer a la comunidad científica internacional conocimientos que no estaban, digamos, a la mano. Pues estuve un año en el Instituto de Investigaciones Superiores de Holanda consultando los archivos Husserl. Yo, gracias a, bueno, lo tendría que decir, ¿no? Gracias a algunos conocimientos que tuve aquí en la secundaria en Cunduacán, de taquigrafía y mecanografía, pude consultar archivos en alemán. Pero voy a explicar por qué. Porque Edmund Husserl, de quien yo soy experto ahora, al igual que Heidegger, al igual que Levinas, pero Edmund Husserl en particular solo escribe en taquigrafía. Entonces hay muy poca gente, incluso en el mundo alemán, que sabe taquigrafía y que puede transcribir los textos de Husserl. En aquel entonces llegué a los archivos, viajaba por la mañana a la parte holandesa y por la tarde me regresaba a la parte francesa para seguir trabajando estos archivos. Yo tengo un aproximado de que en aquel entonces trabajaba 16 horas diarias, pues me iba, digamos, 8 o 6 horas a la parte holandesa a trabajar en alemán, y me regresaba 8 o 6 horas a la parte francesa a trabajar en francés. Estos archivos son hojas pequeñísimas que están escritas en taquigrafía, y cuando el director de los archivos en la parte holandesa era el profesor Thomas von Hern, sí, me decía, bueno, pero lo que tú quieres investigar solo está en taquigrafía. Y le decía, bueno, yo sé taquigrafía y puedo transcribirlo sin problema, ¿no? Fue tan impresionante que los archivos a los cuales tienes que firmar para poder consultarlos, me los dieron, los originales, para llevármelos a casa, ¿no? Una cosa absolutamente inusitada. Y bueno, cuando llegué también a los archivos franceses, también el conocimiento de taquigrafía me ayudó a que me confiaran estos archivos. Y bueno, yo trabajaba en aquel entonces en una cabaña lejos del centro de Louvain-la-Neuve, en Bélgica. Y bueno, transcribía lo que podía, porque está prohibido citar esos textos sin un permiso especial, porque los archivos Husserl pertenecen al gobierno de Bélgica. Llegaron a Bélgica porque Husserl huye de los asesinatos de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, son documentos que son archivos de la nación, por decirlo así, y que, bueno, tuve la oportunidad de tenerlos de puño y letra de Edmund Husserl en mis manos, ¿no? Estuve un año trabajando con ellos. Aproveché muchísimo estos archivos, se llaman los archivos A, que hablan sobre el mundo de la vida, la constitución del mundo de la vida. Y fue parte importante de mi tesis doctoral,
y parte importante de mi tesis o de mis investigaciones postdoctorales, que hice después evidentemente de haber presentado la tesis, ¿no? Al terminar la tesis doctoral, ya con el background de estos textos, como digo, que son archivos que no son abiertos, en mi sínodo se presentaron 4 profesores que son ilustres investigadores, ilustres filósofos, traductores de Kant, traductores de Bergson, traductores de Husserl, traductores de Heidegger. Y fue realmente como el momento en el que alguien puede llegar a darse cuenta que todo el esfuerzo que llegamos o que podemos hacer por algo, ¿sí? por una decisión, hay un momento en el que todo vale la pena y que como los frutos empiezan como a mostrarse, ¿no? Recuerdo perfectamente las palabras del sínodo cuando decían que, un joven mexicano llega a Europa con nada y sale con una tesis doctoral que no solo se recomienda para publicación, sino que se dice que posiblemente cambie algunas formas de entender la cientificidad y con un documento que es un aporte científico a la comunidad filosófica. Cuando tuve la oportunidad de ser nombrado el mejor estudiante de mi generación, tuve la oportunidad de haber ganado durante mi estancia en Europa 2 premios internacionales que fueron primer lugar en investigación a nivel Europa. He tenido la oportunidad hoy ser el único investigador en México de haber ganado 2 veces el premio FIMPES de investigación. Pertenezco al SNI desde el 2014. Dirijo grupos de investigación importantes. En estos días, aquí en Cunduacán, una compañía me ha nombrado asesor experto en investigación social, gracias a algunos nombramientos que he tenido por parte de la ONU, por parte de la UNESCO, y cada vez que sucede, digamos, algo así, en realidad veo hacia atrás y creo que vale la pena muchísimo hacer esfuerzos que en algún momento pierden sentido porque son cuestiones sobre las cuales no se obtienen inmediatamente dividendos, pero la perseverancia, la motivación, etcétera, parece en algún momento ser una punta de lanza para que este tipo de cosas sucedan. Al llegar a México, después del doctorado y después del postdoctorado, hubo momentos desérticos y ya después la Universidad La Salle me dio la oportunidad de hacerme director de los doctorados. Estuve aproximadamente 4 años en ese puesto hasta que decidí dedicarme completamente a la investigación. El rector de aquel entonces, el hermano Enrique, fue realmente el impulsor para que se abriera un puesto específico para que yo me dedicara únicamente a investigar, sin tener otras responsabilidades, sino solo investigación. Recuerdo perfectamente la carta que él escribe cuando dice que se le abra al doctor Ramsés Sánchez Soberano un puesto de investigador, que se quite de otro lugar y que él solo se dedique a la investigación. Eso me ha ayudado muchísimo a tener tiempo para escribir. En este momento tengo escrito 2 libros, he traducido 3, 4 libros del alemán al español, del francés al español. Hoy en día, se publicará en algunos días un libro que, será, al menos en la etapa en la que me encuentro en mi vida,
será uno de los textos vitalmente más importantes de mi vida, pues de alguna manera es como el logro de una ilusión de niño, por decirlo así. Me refiero a una ilusión ingenua, ¿no? De poder escribir junto a los maestros de mis maestros. En breve se publicará un libro que se llama La filosofía y las crisis, donde tengo el honor absoluto de escribir junto a la última alumna de Emmanuel Levinas, se llama Catherine Chalier. Tengo el honor de escribir junto a Claude Romanov, el filósofo quizá más importante acerca de los problemas del acontecimiento, junto a Miguel García Baró, mi maestro y mi padre intelectual, junto a James Hackett, junto a Carla Canulo, ¿sí? Y creo que ese será como el libro que cerrará, digamos, como la etapa en la que por decirlo así, los sueños que tenía cuando era un estudiante de licenciatura se han cumplido. Ahora tengo la responsabilidad de ser profesor, de ser guía, de ser mentor de muchos estudiantes, de muchos grupos de investigación, y creo que, bueno, en ese sentido, todo lo que empezó con una búsqueda de un chico de 18, 19 años, ¿no?, por querer hacer filosofía. Bueno, tengo hoy en día 42 años, creo que se han cumplido, creo que estoy verdaderamente feliz y orgulloso de que poder haber conocido a tantas personas que han cambiado por completo mi vida y que han cambiado por completo la investigación en la verdad, la investigación en las cosas que hoy en día son fundamentales. Bueno, me encuentro en una etapa en la que la investigación ya ahora tendrá que hacerse en nombre propio. Me encuentro en una etapa en la que ya tengo la responsabilidad de hablar en soledad, es decir, intentar decir lo que veo y que otros no han visto, y que de alguna manera nos pone ya en la situación en la que ya no podemos volver a ser, digamos, aquellos que calcan filosofía, aquellos que calcan otras verdades, sino escuchar desde el interior, desde las experiencias de la vida, que he tenido muchísimas, ¿sí? Lo que podríamos llamar qué es lo que ahora tendré que decir en nombre propio para poder de alguna manera ayudar a otros a encontrar sus propias preguntas, a hacer de su vida una narración, a hacer de sí mismos un motivo para que otros también escuchen la música misteriosa de la realidad.